periodo de preguntas en donde puedan consultar las dudas que tengas. A continuación, estaré cediendo la palabra al doctor Ítalo, que muy bienvenido, doctor, y muchísimas gracias ya desde ya de la Sonepi Paraguay para aceptar la invitación. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, ¿verdad? Es súper bueno que se hagan estas charlas para ir conociendo un poco lo que es nuestro mundo, ¿verdad? Que realmente es un mundo muy profundo, ¿verdad? Que esto no ven en la facultad, no ven, incluso al recibirse muy poco se conoce, de verdad, de lo que realmente nosotros hacemos en el día a día y solamente los que rotan y los que pasan por un hospital y por el servicio de neurocirugía de un hospital saben lo que es realmente, ¿verdad? Bueno, sin tanto preámbulo, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla, voy a apagar mi cámara para que no se distraigan. Voy a presentar mi pantalla. ¿Me avisan? ¿Ven todos bien? Súper bien, doctor. Bueno, súper. Me avisan cualquier drama. Bueno, realmente Vamos a, vamos a hacer una introducción a lo que es la neurocirugía y vamos a meternos en lo que hacemos nosotros, lo que nos toca hacer como hospital de clínicas, ¿verdad? Como me presentaron, soy el doctor Italo Flecha, hago la residencia en neurocirugía, estoy en el tercer año actualmente, en el Hospital de Clínicas, que es una dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces yo voy a ver desde mi perspectiva, desde nuestra formación, lo que nosotros hacemos en cuanto a al tratamiento de las patologías cerebrales y la columna tanto en niños como en adultos. Entonces la neurocirugía realmente se trata, o sea, es la parte que se opera de la neurología, ¿verdad? Casi muy pocas patologías nosotros tenemos en común en cuanto a la neurología en sí, ¿verdad? La neurología es el manejo clínico del cerebro y la neurocirugía es el manejo quirúrgico del cerebro y de la columna, ¿verdad? En niños y en adultos. Entonces, para romper el hielo, ¿verdad? Para romper el hielo, tenemos que, y es imposible hablar de neurocirugía sin mencionarle al profesor Albert Rotton, ¿verdad? Era un profesor, un neurocirujano reconocido, ¿verdad? Era un neurocirujano reconocido porque ya falleció, de Estados Unidos, ¿verdad? Él introdujo la microcirugía en las neurocirugías y él hizo un libro que es una Biblia para todos nosotros los residentes de neurocirugía y los neurocirujanos, ¿verdad? Que es el libro de microneurocirugía de Rotton, ¿verdad? Y es fundamental todo lo que es el conocimiento de cada fibra, cada parte, cada cosa que se puede, que él pudo ir logrando gracias a la disección en su laboratorio con microscopio, ¿verdad? Y es lo que nosotros tratamos de hacer y copiar, ¿verdad? Porque siempre hay que copiar lo bueno y también hay que aprender de lo malo, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro hospital, tenemos un laboratorio en donde practicamos, ¿verdad? Cada semana, a veces entre semana, a veces fin de semana. Entonces, el primer capítulo de este libro de Roton, él dedica un párrafo a lo que dice acá, ¿verdad? Que el cerebro es una estructura de una extraordinaria hermosura, delicadeza, ¿verdad? Entonces, así empieza. Entonces, se dan cuenta que el tipo le tienen un altar al cerebro, al igual que todos nosotros. Creo que eh, por eso es que nos encanta tanto, porque personalmente es lo más alto que podemos llegar como especialista, pero esa es mi creencia, ¿verdad? Por eso hago esto.
Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos en cuanto a lo que son las cirugías programadas que nosotros tenemos. Concepto clave, ¿verdad? Que es la urgencia neuroquirúrgica, que es la emergencia neuroquirúrgica, algunas patologías neuroquirúrgicas, la preparación del quirófano, un poco de la técnica y lo más importante, el residente es el motor de todo hospital. No existe servicio sin residente. Se siente muchísimo cuando un residente falta por vacaciones o por cualquier tipo de motivo, porque el pilar de todo servicio es el residente de cualquier especialidad, ¿verdad? Y sobre todo el residente de neurocirugía, hablando de mi hospital, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos pocos a nivel país, luego, y dos, porque el residente de neurocirugía tiene que hacer totalmente cosas que no son neuroquirúrgicas, sobre todo en el primer año de la residencia. Y es algo que nadie te enseña, nadie te forma para eso durante la facultad. Durante la facultad te enseñan a saber la teoría, las enfermedades, el tratamiento, pero el lidiar con la logística del hospital, eso no te enseña nadie, eso te enseña cuando te recibís de médico y te vas y chocas con esa realidad. Entonces, la logística del residente de neurocirugía es el pilar de todo. Él es el que se tiene que encarar desde que llega el paciente, le haces la carpeta, la historia clínica, la medicación, los materiales, bajarle al paciente a quirófano, llevarle, buscar su laboratorio, pelearse con la del laboratorio porque tarda, pelearse con el de tomografía porque no le hace la tomografía a tiempo, porque no hay turno, pelearse con el de resonancia, pelearse con los pediatras porque a veces tardan mucho para llevarle a sus pacientes y con todos los servicios. O sea, es lo fundamental en cualquier servicio, pero sobre todo enfocado en nuestro servicio porque somos muy pocos. Entonces, imagínense que en un hospital donde hay 500 camas para pacientes internados, ¿verdad? Y aparte otra vez las 30 camas en la urgencia, y solamente hay dos residentes de neurocirugía de primer año que se tienen que encargar de todo eso, tanto niños como adultos. O sea, es muchísima la responsabilidad y por eso no es para cualquiera. Por eso no es para cualquiera. Eh, no por eso, no por eso el residente tampoco no es que no aprende cosas neuroquirúrgicas. A la par que ve los pacientes, nosotros siempre decimos que el mejor libro para aprender son nuestros pacientes. Entonces ellos son los que más aprenden de todos los residentes otra vez, porque son los que más están y son los que más pacientes ven, ¿verdad? Durante la semana, el mes, etcétera. Entonces tenemos acá alguna lista, ¿verdad? De cirugías programadas que nosotros hacemos en el hospital, en adultos y en los niños, ¿verdad? Y tenemos acá, poner un ratito el puntero láser, y tenemos acá en adultos los tumores cerebrales, al igual que en los niños, ¿verdad? Pero estamos hablando de cirugías programadas, ¿verdad? O sea, son pacientes que llegan estables al consultorio, ¿verdad? O incluso por la urgencia, ¿verdad? Ya sea por un dolor de cabeza, por una hemiplegia, por una hemiparesia, ¿verdad? O por convulsión, pero que lleguen estables, ¿verdad? Entonces de eso se trata la cirugía programada, que vos puedas agarrar y decir, bueno, te podemos operar la próxima semana, no hay problema. Son pacientes con tumores estables, ¿verdad? Entonces le preparamos bien, se ve todo el prequirúrgico, el laboratorio, corregir si hace falta algo, le evalúa el clínico, le evalúa el anestesiólogo, que esté todo ok, entonces ahí se opera. Al igual que tumores, por ejemplo, del contenido y continente raquídeo, o sea, contenido, la médula, por ejemplo, o continente, ¿verdad? Patologías óseas de la vértebra o incluso de los discos, ¿verdad? Paciente con aneurismas cerebrales, realmente esto es muy discutido, ¿verdad? Porque programar un paciente con aneurisma cerebral, sobre todo si está roto, ¿verdad? Si está roto entra dentro de la categoría de cirugías de urgencia, ¿verdad? Pero estamos hablando de pacientes estables. Ahora, si el aneurisma no es roto, entonces ahí sí podemos catalogarlo como una cirugía bien programada, ¿verdad? Pacientes con listesis, que significa un deslizamiento del cuerpo vertebral sobre el otro cuerpo vertebral supra o subyacente,
Son patologías programadas de la columna, al igual que la escoliosis, ¿verdad? Algunas malformaciones cerebrales, espinales, fístulas durales, hidrocefalia, sobre todo en adultos. No es tan frecuente en adultos como en los niños, ¿verdad? Y patologías de nervios periféricos, ¿verdad? Pacientes que se accidentaron, fractura de clavícula, tienen una lesión del plexo braquial, o pacientes que recibieron una patada, por ejemplo, a nivel del peroné, lesión del nervio ciático poplito externo. Entonces, esas son cirugías programadas de los nervios periféricos, ¿verdad? Entonces, esto es más bien un pantallazo de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y esto es con respecto a los niños. Véanse como acá está en tercera ubicación los niños con hidrocefalia, ¿verdad? Tenemos muchísimos casos, listesis, ¿verdad? Y sobre todo las malformaciones del sistema nervioso central, donde hay casos y casos donde depende de qué patología tenga para transformarse en una programada o en una urgencia. Entonces, realmente no hay, no hay, nosotros en neurocirugía, a diferencia de cirugía general, por ejemplo, donde vos tenés un paciente con una, qué sé yo, tenés una patología biliar crónica, esas son cirugías programadas. Acá realmente es muy importante cómo está el paciente, cómo llega, cómo está su sensorio, su Glasgow, si tiene déficit. Entonces, eso es lo que a nosotros nos va a delimitar, sobre todo patologías cerebrales, ¿verdad? Las patologías de columna se pueden programar bien, salvo que tengan algunos signos de alarma, ¿verdad? Que vamos a ver. Entonces, importa muchísimo el cómo está el paciente, cómo llega y qué tiene, ¿verdad? Entonces, por eso no podemos englobarlo así. ¿Sabe qué? ¿Cuáles son las cirugías programadas de neuro? Tumores cerebrales. Y no, ¿verdad? Porque depende muchísimo cómo está el paciente y depende de dónde esté su tumor, ¿verdad? No es lo mismo tener un tumor superficial cortical parietal derecho que un tumor en el tronco, ¿verdad? O sea, depende muchísimo de cómo está y de dónde está la lesión. Bueno, para comenzar, eh, esta clase, ¿verdad? Esta charla está cargadísima de imágenes, entonces vamos a hacer hablar a las imágenes. Comenzando por nuestro quirófano, ¿verdad? Por nuestro quirófano. Si bien el abordaje y la técnica, vos podés leer, aprender y ya está, pero la logística es lo más importante, es lo más complicado de conseguir en un lugar donde hay muchas carencias, ¿verdad? Entonces, y dentro de todas esas carencias, otra vez, logramos sacar adelante un servicio que es nuevo, ¿verdad? Porque nuestro servicio se creó realmente en el 2013 recién, a diferencia de otros servicios mucho más viejos como el servicio de neurocirugía de Itagua, de IPS, pero estamos ahí codo a codo, día a día, semana a semana, entonces estamos creciendo bastante. Este es nuestro quirófano. Cuando se trata de una cirugía programada, sobre todo un tumor cerebral, un aneurisma cerebral o una hernia discal lumbar, lo fundamental, como, como dice el profesor Rotom, ninguna neurocirugía se debería ya hacer sin microscopio. Entonces, nosotros tratamos de copiar lo bueno. Entonces, tenemos un microscopio de última generación, ¿verdad? Que nos llegó gracias a la licitación de la universidad. Entonces, con esto nosotros realmente dimos un gran paso. Hace 2 años que tenemos este microscopio y es súper académico. ¿Por qué? Porque nosotros, esto mientras está operando, esto se forra con un forro estéril. Acá puede ver el cirujano principal, o sea, el neurocirujano principal, el ayudante, y por esta pantalla puede ver cualquiera que esté en el quirófano. Entonces, eso se proyecta. Incluso esto se puede proyectar a una computadora y de la computadora transmitir por Meet. Entonces, uno desde la casa puede ver la cirugía que se está haciendo. O sea, imagínense, no estamos para nada lejos de lo que serían las escuelas estadounidenses con respecto a a la enseñanza, ¿verdad? De hecho, se pueden hacer workshops. eh, Hay una cámara acá que filma el quirófano, pero realmente esto es mucho más para cirugía general que otra cosa, ¿verdad? Nosotros podemos proyectarlo desde el microscopio mismo. Entonces, lo que está viendo el cirujano, nosotros estamos viendo acostado en nuestra cama, ¿verdad? Entonces, súper genial, ¿verdad? Entonces,
eso es con respecto al quirófano y al microscopio, ¿verdad? La ubicación del paciente, ¿verdad? Generalmente la cabeza tiene que estar lo más alejado de la puerta principal del quirófano. ¿Por qué? Porque mientras más alejado esté de los bichos que puedan entrar al abrir la puerta del quirófano, la menor cantidad de gente posible dentro del quirófano, ¿verdad? Eh, si bien es muy difícil en nuestro hospital, porque nuestro hospital es un hospital escuela, entonces están los estudiantes, vienen estudiantes de afuera también, ¿verdad? A, a- a tratar de mirar, aprender, ¿verdad? Sobre todo ayudarle a los residentes, ¿verdad? Que son los que más necesitan y es fundamental la ayuda. La máquina de anestesia tiene que estar en el fondo, ¿verdad? Así como está acá, la máquina de anestesia. La mesa que puede haber una mesa simple, ¿verdad? O dos mesas, dependiendo de la cantidad de instrumentales, como vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces, lo otro que es fundamental en la neurocirugía es la posición del paciente. Y nosotros somos una especialidad que dura mucho, una neurocirugía grande programada, un tumor cerebral, por lo menos dura 3 horas. Eso es lo mínimo. De las cuales esas 3 horas no están contadas la media hora a 1 hora de posicionamiento del paciente. Porque imagínense cómo tiene que estar acá el paciente. Esta posición se llama 3 cuartos prono porque está casi en posición prono, está pero 3 cuartos. O también posición de Park Range se llama, ¿verdad? Esta posición es una de las posiciones más embollantes, más complicadas, más complejas. No es para nosotros, sino que es para el anestesiólogo. Es todo un desafío. Porque el paciente está intubado, acá está el tubo, ¿verdad? Y tenemos que cuidar todo eso. Tiene que tener vía central que sale de acá abajo. Generalmente le hacemos subclavia para que no se flexione acá y no se obstruya, ¿verdad? Esto, esta posición nosotros hacemos para los abordajes retrosigmoides para ingresar al ángulo pontocerebeloso, una zona súper compleja, súper delicada, ya sea para tumores, pero lo más frecuente que hacemos es para exéresis de schwannomas del acústico, del par 8 y también para los pacientes con neuralgia trigeminal, ¿verdad? Entonces, esta es una de las posiciones mucho más complejas porque es el abordaje retrosigmoide. El abordaje en sí no tiene ningún secreto, ¿verdad? No hay una universalidad en donde te dice que vos tenés que hacer de tal forma porque no te permite luego este abordaje hacer de otra forma. Básicamente, al abrir la piel están los músculos de la región de la nuca, ¿verdad? Vamos a decirle que se gasta el hueso con un drill, ¿verdad? El hueso occipital y se ingresa, se hace una urotomía, se abre, está el cerebelo, se rebate y está ahí el ángulo punto, ¿verdad? Otra posición que nosotros tenemos, ¿verdad? Esta que es súper, súper embollante también porque tenemos que intubarle al paciente y después darle vuelta y es una posición de cúbito prono así, ¿verdad? Entonces acá vemos el tubo que sale ahí de la boca, el paciente está boca para abajo y en la imagen anterior es que es esto, ¿verdad? Esto que le sostiene la cabeza, esto se llama cabezal de Mayfield, se llama el cabezal de Mayfield. Y esto está sostenido por pinos que ingresan dentro de la piel hasta el hueso y se tranca por el hueso del paciente. O sea, es bien cruenta el sostén de la cabeza, ¿verdad? Entonces, esta posición de cúbito prono para ingresar a la fosa posterior, lo mismo, siempre nuestro landmark es la protuberancia occipital externa, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Esta posición nos permite hacer abordajes para patologías de cerebelo, ¿verdad? Sobre todo tumores de cerebelo, tumores del cuarto ventrículo, hematomas para las urgencias, para la descompresión de fosa posterior en pacientes con hematoma o malformación de Chiari, o incluso patologías cervicales, ¿verdad? Y esta otra posición es una posición un poco menos complicada, ¿verdad? Y frecuente para pacientes con, por ejemplo, aneurismas cerebrales, para hacer abordajes terionales, ¿sí? O abordajes frontales, subfrontales, órbitocigomáticos, ¿verdad? Es una posición de cúbito dorsal, ¿verdad? Con la cabeza ladeada, dependiendo de qué arteria, por ejemplo, tenga el aneurisma, va a variar la angulación, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar directo, ¿verdad? Y todo esto se hace después, cuando nosotros abrimos el hueso, abrimos la obra madre, ahí ya entra la parte del tiempo microquirúrgico, que es con el microscopio, ¿verdad?
Entonces, esto para que vean las posiciones en los adultos y la posición en los niños realmente no es tan compleja como en los adultos. ¿Por qué? Porque los niños son mucho más fáciles de manejar, ¿verdad? No es lo mismo dar vuelta a un paciente con 100 kilos que dar la vuelta a un bebecito de 2 kilos, ¿verdad? Entonces es mucho menos compleja, ¿verdad? Pero sí también tienen los niños su complejidad. Y la complejidad es que mientras más chicos es un poco más, se pueden volver un poco más inestables porque ellos tienen un volumen de aproximadamente los, los recién nacidos tienen aproximadamente 70 cc por kilo peso, o sea que un bebé de 2 kilos tiene 140 cc y vos al cortar la piel ya te sangra 10 cc o 20 cc, que ya es el 10% de su volemia, se inestabilizan y te pueden hacer un paro hipovolémico, ¿verdad? Un shock hipovolémico y después paro. Entonces, ese es el negocio con los niños, ¿verdad? El tema de que ellos se descompensan muy rápido. Esto, por ejemplo, es un bebé que tenía una patología que se llama craneosinostosis, ¿sí? Que es una patología donde hay un cierre prematuro de las suturas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un bebé que tiene, ¿verdad? 6 meses. Entonces las suturas generalmente se tienen que cerrar a los 2 años y ya se cerró a los 6 meses. ¿Qué pasa con esto? Hay una restricción del crecimiento del perímetro cefálico y el cerebro va a seguir creciendo, pero el hueso, el cráneo no. Entonces, eventualmente va a haber una hipertensión endocraniana y le va a restringir el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces, de hecho, este niño ya no estaba cumpliendo con los hitos y desarrollo que controlaban los pediatras en el consultorio. Entonces, esto se puede hacer de diferentes abordajes. Antes, nosotros hacíamos un abordaje en lo sángico. O sea, eso significa una incisión así. Y después con un curso que vimos online, ¿verdad? Que ya se iban actualizando la escuela argentina de craneosinostosis, sobre todo, y los yanquis. Entonces, ellos hicieron varios artículos con varios pacientes, en donde ellos encontraron mejores resultados a la hora más que nada, la cicatrización y el sangrado del paciente haciendo esta incisión, ¿verdad? En cruzada, diagonal, ¿verdad? Fronto-occipital. De fontanela anterior a fontanela posterior. Acá se ve la fontanela, ¿verdad? Y se ve también como hay una deformidad ósea, ¿verdad? Acá en la sutura sagital, ¿verdad? Entonces lo que le hacemos a este paciente es, eh, nosotros le creamos una nueva sutura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la sutura está unida, ya está osificada. Entonces el procedimiento se llama sagitectomía. Entonces le creamos una nueva sutura sagital, ¿verdad? Y la técnica dice que hay que hacerlo bien amplio, ¿verdad? Desde sutura, desde fontanela anterior, o sea, desde la Bregman, hasta la lambda, ¿verdad? La fontanela lambdoidea. Entonces, de anterior a posterior. Y le dejamos bien amplio acá, ¿sí? Le dejamos bien amplio, rebatimos todo el flap cutáneo, ¿verdad? Con este separador autoestático. Esto que ustedes ven acá en rosado medio rojizo es la dura madre. Y esto que ven acá en negro es un material hemostático que le ponemos a los pacientes, ¿verdad? Y acá está la sutura ya cortada, ¿verdad? La sagitectomía. Y acá le ponemos un material hemostático que se llama Spongostan, que es reabsorbible, al igual que este que es una celulosa oxidada de varias marcas. Es el famoso Surgicel o Curacel. Esta es una visión del microscopio de un ángulo punto cerebeloso. Este es el trigémino. Vean lo lindo que se ve en el trigémino. Este es el sexto par. Y esta era una paciente con una neuralgia del trigémino. ¿Verdad? Esto es lo que vemos nosotros. Y el trigémino estaba adherido a esta vena, que es parte del seno petroso superior, que generalmente es la causa de los dolores que sienten los pacientes en la región facial del territorio del trigémino. La cirugía consiste en separar eso y aislarle al trigémino con un teflón cardíaco, ¿verdad? Así como el teflón de la canilla, se le aísla al trigémino, ¿verdad? Esta otra imagen del microscopio era un paciente con un tumor en cuarto ventrículo, ¿verdad? Y nosotros, el tumor tenía a nivel del velo medular superior. Acuérdense, velo medular superior es
el techo del cuarto ventrículo y lo que nosotros estamos viendo acá es el piso del cuarto ventrículo que se ve así blanco. Y acá arriba se ve el acueducto cerebral, lo de Silvio. Entonces, para que vayan viendo las imágenes que nosotros vemos en quirófano, ¿verdad? Y vean esta imagen que es súper hermosa. Y esto es una nena de 8 años que tenía, en el contexto de una neurofibromatosis tipo 1, tenía unas lesiones paravertebrales a nivel de los forámenes L4, L5, L5C1, que eran compatibles con schwannoma, múltiples schwannomas, pero constatamos que también tenía invasión intracanal extramedular, ¿verdad? O sea, realmente no hay más médula ahí, pero era extraaxial la lesión, ¿verdad? Y nosotros abrimos, se le pone a la nena eh, de cúbito prono, ¿sí? Boca para abajo, le hicimos una laminectomía, ¿verdad? Esto que está acá es la apófisis espinosa de la vértebra L3, ¿sí? Y acá más abajo está el sacro. Entonces sacamos acá L4 y L5 sacamos, ¿sí? Laminectomía. Acá esta es la dura madre que abrimos, esta es la dura madre, se hace la durotomía. Estos hilos que ustedes ven acá son los hilos prolene que sirven para rebatir o para hacer reparo, ¿sí? Eso se fija. Y al abrir vemos esta hermosura que realmente no es tan lindo para la paciente, ¿verdad? Pero es lindo mirar esto que ven acá, es la cola de caballo, ¿sí? Esta es la cola de caballo. Esta es la raíz L4 que está saliendo. Y vean cómo el tumor ingresaba de afuera hacia adentro, siguiéndole al nervio. Entonces estaba comprometida la raíz de la cola de caballo, ¿verdad? Y más abajo también se ve lo mismo. Entonces hicimos la exéresis de esta lesión intracanal y también extracanal hacia la región paravertebral, incluso se extendía hacia la región del psoas. O sea, era bastante extensa. La nena, obviamente, al tener esta lesión, tenía un déficit L4, L5, ¿verdad? Porque se comprometieron esas raíces del lado derecho. Entonces, esto del lado derecho, esto del lado izquierdo. Y esto, obviamente, bajo visión microscópica, ¿verdad? También se puede hacer con lupas y eso, ¿verdad? Pero lo ideal es hacer con microscopio. Estás en un hospital de escuela, entonces tenés que usar, ¿verdad? Y para eso es el entrenamiento microquirúrgico en el laboratorio, eso es fundamental, eso es recontra fundamental. Y acá tenemos una imagen macro, ¿verdad? De lo que es una paciente que tuvimos. Eh, Era una señora, ¿sí? Que llegó a la urgencia, ¿verdad? Con un dolor de cabeza y convulsión. Le hicimos la tomografía, vimos una tremenda imagen en la parte de la convexidad frontotemporal izquierda. Imagínense, frontotemporal izquierda. Y a nivel de la cisura de Silvia. O sea, todo esto es el tumor que ella tenía. Esto es el lóbulo frontal, esto es el lóbulo temporal y está en la cisura silviana, o sea, en el medio mismo y justo al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque mira, eh, si nosotros nos vamos a ir por orden, esto sería giro precentral. Acá está el giro frontal inferior con el área de Broca, súper, súper elocuente, ¿verdad? Se encarga de la expresión verbal, o sea, la parte motora, la expresión verbal y también de partes cognitivas importantísimas, ¿verdad? Entonces, todo esto era el tumor, sacamos bajo visión microscópica, tuvimos que poner en un tupper y todo porque era bastante grande, tenía 6 centímetros por 8 centímetros, era enorme y era lo que le estaba causando sus síntomas. Entonces, y también signos imagenológicos y de hipertensión endocraniana. Esta, esta señora se le hizo un abordaje en signo de interrogación, ¿verdad? Frontotemporoparietal, lado izquierdo, así como este abordaje, solamente que en vez de hacer más cerrado, nosotros nos vamos acá en forma de signo de interrogación, ¿sí? Un poco más amplio para tener mayor visión y mayor abordaje, ¿verdad? Este era un caso de un paciente joven, ¿verdad? En nuestro servicio.
que vino por convulsiones también. Y al abrir la dura madre ya vimos esta lesión, era bastante evidente dónde estaba el tumor cerebral. Y lo bueno es que las venas cerebrales te delimitan el territorio del tumor también. Entonces se entra por esta región, se respeta todas estas otras venas y arterias y se hace la exéresis tumoral, ¿verdad? Entonces el espacio quedó, estábamos sacando el tumor y que queda así el espacio, ¿verdad? Y esto que está acá, porque eh, hay estudiantes de instrumentación también, son los algodones neuroquirúrgicos o PATIs, ¿verdad? Con cola, ¿verdad? PATIs hilo azul, y lo que se hace es se bordea todo el tumor, ¿verdad? Con los PATIs para respetar y tratar de lesionar lo menos posible el parénquima que está sano, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que tener siempre preparado en cualquier neurocirugía cerebral sobre todo, ¿verdad? Este otro caso de una paciente de nuestro servicio también, que vino por una convulsión, una paciente joven, ¿verdad? De 19 años de edad, y le hicimos los diferentes estudios, ¿verdad? Tomografía, vimos una hiperdensidad, o sea, un sangrado a nivel cortical, ¿verdad? Parietal derecho. Después le hicimos el estudio vascular y constatamos una malformación arteriovenosa gigante, enorme. Y al abrir la obra madre ya vimos esta hermosura, ¿verdad? Que da miedo realmente. Todo esto es la malformación arteriovenosa. Esta es una vena. Vean acá la diferencia. Esta es una vena, ¿sí? Esta es una vena y esta también es una vena. La diferencia es que esta vena es azul y esta vena es roja. Eso significa que esta vena está arteriolizada, por eso es malformación arteriovenosa. Incluso acá se ve que toda esta región ya estaba siendo arteriolizada y va a llegar hasta estas venas incluso. Entonces, se veía muy evidente, ¿verdad? Y fíjense después el color de la avena cuando le cortamos el riego arterial. Nosotros delimitamos toda esta zona, le cortamos los vasos del ovillo, la arteria nutricia de esta malformación y fíjense cómo el color de la MAP ya cambió, ¿verdad? De la vena ya cambió. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su función normal, que es la de drenaje venoso y no arterial. Entonces, fue un caso muy lindo, ¿verdad? La paciente salió sin problemas, sin déficit, está en su casa tranquilita, ¿verdad? Haciendo su vida normal. Pero son casos que te puedes complicar, puedes sangrar mucho, puedes morir en quirófano, sobre todo si son casos más profundos. Los casos corticales son un poco más accesibles el control, ¿verdad? Entonces, esta foto es muy linda para, para el screen y la historia del Instagram. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros, qué hacemos después con el hueso? ¿Qué hacemos con, cómo cerramos, verdad? Entonces, hay diferentes formas, no hay una, como siempre le digo a los residentes, ¿verdad? Y a los estudiantes, no hay una ley universal de cómo suturar, de cómo cerrar, de cómo abrir, siempre y cuando esté bien para el paciente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que aprender. En el caso del paciente que vimos, en el caso del paciente que vimos este abordaje de fosa posterior, este es el caso de fosa posterior, y este caso, por ejemplo, ¿cómo nosotros le cerramos? ¿Cómo le ponemos el hueso otra vez? Así. Hay varias formas. Podemos ponerle el mismo hueso en la fosa posterior. Incluso en este caso nosotros tuvimos que abrir el arco S1, o sea, el arco del Atlas, tuvimos que abrir y le podemos poner unas placas con el mismo hueso y le fijamos, ¿sí? Fijamos con placa. Entonces le hacemos una linda cranioplastia otra vez con su mismo flap óseo, ¿verdad? Y le unimos otra vez el arco de C1 así con la mini placa, ¿verdad? Súper lindo. Este, por ejemplo, es un caso conocido que todo el mundo seguramente sabe, ¿verdad? Que fue el caso de José Sabán, ¿verdad? Nosotros le hicimos la reconstrucción de su defecto óseo con una prótesis en 3D, ¿verdad? Eso se manda a hacer, la prótesis en 3D es carísimo, por cierto, cerca de $1.500 aproximadamente, 11, 12 millones de guaraníes, y se le reconstruye y encaja a la perfección lo que es la prótesis en 3D, ¿verdad? Y esto se fija con unas mini placas, ¿verdad?
y queda hacia la perfección. Y esto es importantísimo y fundamental hacer y no dejarle sin el hueso por mucho tiempo a los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al hacer esto se restituye la presión dentro de la cabeza y el cerebro se puede revascularizar y se puede renutrir. Incluso mejora la función conectiva de los pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes, ¿verdad? Y aparte te sirve de protección, ¿verdad? Porque sin el hueso está expuesto ahí directamente a cualquier trauma, el cerebro, el parénquima. Y otra forma de reconstruir es colocándole una malla de titanio. Así le fijamos con tornillitos, sacamos el molde dentro del quirófano por el defecto óseo y le colocamos la malla. Sí, súper bien. Y se dan cuenta que nosotros en toda la cirugía ven esto amarillo que está acá, que es el campo adhesivo Iovan estéril, se llama. Iovan porque ya tiene IOP otra vez. O sea, nosotros le hacemos en el quirófano muchísimo campo quirúrgico, usamos muchísimas cosas. Siempre todo el mundo nos dice que gastamos mucho, pero es en el cerebro de alguien, pues el cerebro de tu mamá, de tu abuela. O sea, a todos los pacientes nosotros tratamos de tratarles como si fuesen nuestro familiar, nuestro hermano, nuestro ser querido, ¿verdad? Porque finalmente es la única forma de tener mucha empatía con ellos. Entonces nosotros a estos pacientes les lavamos con jabón primero. Primero les rasuramos, ¿verdad? Somos peluqueros también. Le rasuramos, le lavamos con jabón o jabón clorexidina o lo que haya. Luego le damos una pasada con alcohol y luego le damos una pasada con solución clorexidina o solución IOP otra vez. Y después le ponemos las compresas blancas, luego las compresas verdes y luego le ponemos lo que es el campo adhesivo estéril, ¿no? Que es, ¿sí? El campo adhesivo estéril. Ven, acá se ve la compresa blanca, después la verde y después el campo adhesivo estéril otra vez. ¿Para qué? Para evitar que la piel esté lo menos posible en contacto con el cerebro, ¿verdad? O la dura madre. Porque lo que nosotros hacemos al hacer el campo es desinfectar, no esterilizamos. Y la diferencia es que en la desinfección mueren la mayor parte de los patógenos y en la esterilidad, en teoría, no debe haber ningún patógeno. Este es otro caso, ¿verdad? Para que vean también los casos de columna que hacemos, ¿sí? Este era un caso súper, súper, súper bollazo. Una nena de 15 años con una enfermedad súper rara que se llama síndrome de Grisel, ¿verdad? O subluxación atlantatoidea no traumática, ¿verdad? Son casos infrecuentes, raros, en donde los pacientes vienen cursando con un cuadro otorrinolaringológico como una otitis, una faringoamigdalitis, ¿verdad? Y esa infección asciende y crea un ligamento transverso del atlas un poco más laxo de lo normal. Y entonces, ¿qué pasa? Se subluxa el atlas sobre el axis, ¿verdad? Entonces los pacientes pueden tener paresia, pueden tener debilidad del brazo, ¿verdad? Incluso de las piernas. Y eso es potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque te pueden hacer una sección medular cervical y se muere el paciente. Entonces eso hay que entrar a fijar rápido, ¿no? Rápido es un decir porque todos estos tornillos estarán como 20 millones de guaraníes. Entonces, por eso rápido es un decir. Entonces, con todas esas carencias tenemos que lidiar, tenemos que pelear por la fundación para que le ayuden a los pacientes. A veces, raros casos, reciben rápido la ayuda de algún político, de algún amigo y se pueden operar rápido. Entonces, vean acá cómo le hicimos la fijación, ¿verdad? Desde C5 le hicimos la fijación hasta el occipital. Esta fijación se llama fijación occipito cervical, ¿está bien? Entonces, súper complejo este caso. ¿Por qué? Para evitar que esta nena haga una sección medular. El contra de esto es que le limitas la movilización de la región cervical. Entonces, al estar fijado acá, es muy difícil que la nena pueda flexionar la cabeza y pueda decir no, ¿verdad? Porque está fijado. Pero para eso hay que hacer fisioterapia, una paciente joven, ¿verdad? Y eventualmente eso se puede ir retirando con los años, ¿verdad? Este, por ejemplo, es totalmente lo opuesto. Vean acá, esto es la región lumbar, esto es sacro, esto es más hacia dorsal, ¿verdad?
Esto que está acá es L3, L4, esto es L5, esto es S1 y este es sacro, ¿sí? Entonces, esta es una paciente con escoliosis y ven acá cuando abrimos, vean acá, miren cómo está acá el saco dural, todo el saco dural, y vean la forma de S que tenía, recontra desviado estaba, y esto le producía mucho dolor, entonces le descomprimimos todo acá arriba y le fijamos con tornillos transpediculares, van a través de los pedículos hasta el cuerpo, y después acá se pone una barra lateral así como esto, ¿está bien? Solamente que estos tornillos son mucho más grandes que los cervicales. Entonces, lo que tienen que saber de las cirugías programadas es que depende muchísimo de cómo estén los pacientes, depende muchísimo de la patología. Eh, es increíble cómo nosotros podemos ver desde lo más simple y como algo que puede ser para nosotros, para todo personal, vamos a decirle de blanco, algo tan obvio a la gente de nuestro país, a la población, no les llama la atención, por ejemplo, que su familiar no camina hace un mes, ¿entendés? Y después te viene a consultar y hace 3 meses lo él no camina, no mueve nada y no le llama la atención. Entonces es gravísimo, es muy preocupante la ignorancia de la gente. Entonces, si tienen la posibilidad, hay que enseñar a la gente en el hospital mismo, en el consultorio. Entonces, con que vos le enseñes eso, después ellos se van a repetir en su comunidad y ya van a saber, ya van a tener por lo menos la bandera roja dentro de la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Una urgencia se puede esperar horas para salvar, pero hay que resolver dentro de las horas, ¿verdad? Nuestra ventana de hora en neurocirugía son 6 horas. Y una emergencia hay que resolver ayer. ¿Está bien? Entonces esa es la gran diferencia. La urgencia te da más horas. La emergencia no te da horas. La emergencia no lo operas y se muere. La urgencia te da horas. Esa es la diferencia. Y como digo, repito, no hay una patología que yo te pueda decir, eso es una emergencia, eso es una urgencia. No, porque depende muchísimo del glasgow del paciente, el estado en cómo llega. Este caso, por ejemplo, que hicimos el año pasado, era una emergencia. El paciente vino con un ACV isquémico, un accidente cerebrovascular isquémico, y estaba en Glasgow 4. O sea, la puntuación de Glasgow más alta es 15, la puntuación más baja es 3. El paciente tenía una puntuación de 4, con alteración de las pupilas ya. O sea, eso es una emergencia. No había una hora que esperar. Esperábamos una hora y el paciente moría. Y estábamos abriendo el hueso, ¿sí? Y todo esto que ustedes ven acá, este hongo, era el cerebro que estaba saliendo enclavado hacia afuera porque estaba con una presión intracraneal altísima. Entonces, así como un ACV isquémico, puede no ser una emergencia también. Por eso, depende muchísimo del Glasgow y el curso natural de la enfermedad. O sea que eso es lo fundamental. Y acá les dejo citado las múltiples patologías que nosotros vemos en el hospital, ¿verdad? Sobre todo las patologías que no son cirugías programadas, ¿verdad? Las urgencias, traumatismo craneoencefálico grave, hematoma subdural agudo y crónico, las infecciones, tumores, hidrocefalia, los diferentes tipos de ACV, HCA Fisher 4, aneurismas rotos, ¿verdad? Eso en cuanto a los adultos. También patologías de la columna, ¿verdad? Como los síndromes medulares agudos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tuvimos varios casos de síndromes medulares de diferentes regiones, ¿verdad? Podemos tener desde un Brown-Séquard, ¿verdad? Hasta un síndrome de cola de caballo o síndrome de cono medular. Y los pacientes no les llama la atención y no se van a consultar. Y las guías, los artículos dicen, y vimos, ¿verdad? Que lo ideal para resolver un cuadro de síndrome medular cuando un paciente tiene un grado de paresia o un grado de déficit, sobre todo, y si ya tiene afectación del esfínter vesical, 48 horas nomás tenemos para salvar eso. Y la gente viene después de un mes a consultar. O sea, no hay nada que pueda ofrecerle más ahí. O sea, le vas a aliviar el dolor nada más y ya se va a quedar con un déficit, un paciente joven, funcional. O sea, es muy, muy triste ver estos casos. Así como tampoco la medicina nunca nada es 100%,
Nunca hay siempre y nunca hay nunca, ¿verdad? Entonces, ya tuvimos 1 o 2 casos de pacientes joven con 6 meses de paraplegia. Le operamos y después de un año te viene caminando. O sea, no entendemos por qué, porque la teoría te dice otra cosa. Entonces son cosas que no hay que dejar de luchar por los pacientes también. Y no hay que bajar el dedo a ningún paciente en ningún tipo de situación, ¿verdad? Siempre hay que pelear y siempre el cerebro y la médula te sorprenden. Entonces eso es una lección importante. Los niños también con traumatismo craneoencefálico grave, las hidrocefalias, que son las más frecuentes en nuestro pan de cada día, eh, que son pacientes que le colocamos válvula de derivación ventricular y que va, por ejemplo, algunos fallan, ¿verdad? Vienen con disfunción valvulares porque se infectan, porque se trancan, tienen patologías abdominales, ¿verdad? Infecciones, los mielomeningocele, que también es nuestro pan de cada mes, ¿verdad? Son patologías súper, en teoría, infrecuentes porque son 4 de cada 1000 nacidos vivos al año, ¿verdad? Y nosotros tuvimos en el mes de febrero, tuvimos 4. O sea que toda la epidemiología ya tuvimos en un mes. Y nos avisaron que hay 2 más que van a ser eventualmente en junio, ¿verdad? Que eso ya se detecta con la ecografía. Pero, bueno, ¿verdad? Eso habla y es preocupante el déficit de ácido fólico que tenemos en el país y en las comidas, ¿verdad? Pero ahora creo que ya salió la ley que todas las comidas y todos los alimentos ya van a tener incorporados ácido fólico. Los tumores en los niños, ¿verdad? También hematomas subdurales, y los ACV hemorrágicos en los niños es más frecuente por malformaciones. En los adultos es más frecuente por hipertensión o angiopatía amiloide. Y acá, por ejemplo, vemos, este es un caso de una tomografía normal, ventrículo hasta frontal normal, chica, normal. Esto blanco que ustedes ven acá, calcificación de la glándula pineal, calcificación de los plexos coroideos, normal, lleno de surcos. Esto que está al lado es totalmente lo opuesto. Una hidrocefalia tremenda, unos ventrículos enormes, ¿verdad? Eh, y no es lo mismo decir hidrocefalia que ventrículomegalia. Ventrículomegalia son ventrículos grandes, generalmente sin síntomas. Cuando ya hay ventrículo grande con síntomas, entonces una hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser crónica, compensada o aguda descompensada. Depende muchísimo del GLASU del paciente. Entonces, estos pacientes son candidatos a cirugía, sobre todo si viene a la urgencia a la noche, nosotros generalmente le ponemos catéter EPIC, ¿verdad? Un catéter de presión intracraneal que va a servir para drenar el exceso del LCR, del líquido, ¿verdad? Y eventualmente estos pacientes van a ir a lo que se llama válvula de derivación ventrículo-peritoneal, ¿verdad? Que es una válvula, un catéter que se pone acá, la válvula se queda acá debajo de la piel, se conecta a un catéter al abdomen subcutáneo y sirve para drenar el exceso de líquido con una válvula que es regulable generalmente a presión media, eso significa a 15 milímetros de mercurio. Cuando hay un exceso de líquido, esa válvula se abre y se libera el exceso de líquido y los pacientes mejoran, ¿verdad? Lo ideal es que de esto pase a esto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque le aprieta el parénquima que está sano y te da síntomas, puede llevar a la muerte incluso. Esta es otra patología que vemos muy frecuente en nuestra urgencia, sobre todo en los últimos 2 meses tuvimos 4 casos quirúrgicos de esto, que son los abscesos cerebrales, ¿verdad? Acá vemos la resonancia, acá vemos la tomografía simple, acá vemos una tomografía con contraste. Entonces, cuando vemos esta imagen en anillo, en una tomografía o en una resonancia, solamente tenemos que pensar en 3 o 4 entidades, ¿verdad? Uno, tenemos que pensar en un tumor. Las lesiones intracraneales anular en anillo más frecuentes son las metástasis. Entonces, las metástasis. Dos, los glioblastomas. Tres, los linfomas. Cuatro, los abscesos cerebrales. Cinco, toxoplasmosis. Entonces, en esa entidad tenemos que pensar cuando vemos una lesión que capta contraste en forma de anillo. Lo mismo acá, ¿está bien? En la resonancia. Y algo que nos tiene que llamar la atención es como esta lesión chica crea mucho
mucha hiperintensidad en una resonancia, está la secuencia FLIR, crea mucha hiperintensidad en la secuencia FLIR y en la secuencia T2, ¿verdad? Porque varía mucho la, la intensidad y la captación de la señal dependiendo en qué secuencia de la resonancia sea. Y lo que llama la atención es que algo tan chico cree mucho edema. Y esto es característico de los abscesos cerebrales, a diferencia de los tumores cerebrales. Entonces, ese caso, acá vimos este caso, eh, una lesión en anillo, bien parietal posterior. Entonces nosotros podemos drenar de varias formas y ahora tenemos la facilidad de drenar por esto que se llama estereotaxia, que es un sistema de coordenadas que mide exactamente dónde entrar, cuándo, cuánto entrar y qué profundidad entrar. Y te calcula cuánto cc de absceso aproximadamente hay y puedes sacar sin lesionar un parénquima que esté sano, ¿verdad? Entonces, lesión chica, mucho edema, ¿ven? En la resonancia. Y todo esto de edema es lo que da la clínica del paciente. Todo este edema es lo que da la clínica del paciente. En este caso tenía una hemiparesia el paciente del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el edema llegaba hasta el área motora. Entonces había una hemiparesia del lado izquierdo, ¿verdad? Fascio brachiocurval. Entonces este sistema de coordenadas tiene las coordenadas alfa, beta, teta, y. Entonces nos permite con medición exacta llegar a la lesión. Sacamos pus, ¿sí? Pus franca, acá está en la jeringa, pus franca. Sacamos cerca de 20 cc de pus, bastante, era bastante. Y retornó nocardia, ¿verdad? Era un germen de la flora bucal. Entonces el paciente tenía caries, fue tratado y fue de alta, ¿verdad? Después de unas largas semanas de antibiótico. Y este es otro caso, otro caso, ¿verdad? De una infección. Este era un paciente joven, ¿verdad? Con una otitis media no tratada. Estábamos abriendo acá la dura madre, estábamos abriendo la dura madre y lo que gotea es pus, ¿verdad? Es pus franca. Eh, lo que gotea es pus franca, ¿ven? Entonces, otitis media serosa no tratada, paciente joven, acude por convulsión y deterioro del sensorio. Entonces, al abrir inmediatamente la dura madre, ya vimos, ya constatamos esto, y esto se trata de un empiema subdural purulento. Entonces, o sea, empiema lo ya expuso, ¿verdad? Pero como algo que no le da bola a nuestra gente, una otitis, caries, te puede llevar a un absceso cerebral, a un empiema. Estas son urgencias. En este caso era una emergencia porque el paciente entró ya con un Glasgow 7. O sea, imagínense lo grave que estaba. No podía pasar una hora más el paciente sin que le descomprimamos, ¿verdad? Incluso quedó con craniotomía descompresiva. No pudimos ponerle el hueso porque el cerebro estaba muy, muy, muy hinchado. Y otra urgencia que nosotros vemos, ¿verdad? Otra urgencia que nosotros vemos son los hematomas cerebrales, ¿verdad? Y tenemos varios tipos de hematomas. Tenemos el hematoma epidural, que es donde se forma el hematoma entre el hueso y la dura madre. El hematoma subdural es entre la dura madre y el cerebro, ¿sí? Y la hemorragia subaracnoidea es en el espacio subaracnoideo, ¿está bien? Que se encuentra entre la pia madre y la aracnoides. Y después tenemos los hematomas que son propiamente del cerebro, ¿verdad? Que son las hemorragias intracerebrales o hemorragia parenquimatosa. Todos estos hematomas pueden tener generalmente su resorte quirúrgico, dependiendo de el Glasgow, y en este caso importa mucho el tamaño del hematoma. Un hematomita así chico en un paciente joven puede ser ya significativo porque nosotros tenemos buena masa encefálica, y un hematoma así en un abuelito puede no ser significativo porque ellos de por sí ya tienen atrofia cerebral. Entonces esto no ocupa casi espacio y no le da síntomas. Entonces depende mucho del paciente y del tamaño. Acá, por ejemplo, de una cirugía, un drenaje de hematoma subdural, eh, se hace unas trepanaciones acá en frontal y parietal,
Se pone esto que es el separador autoestático, se trepana y se abre la dura madre con bisturí 11. Y al abrir la dura madre ya viene el hematoma, ¿sí? Se descomprime. Nosotros acá ya está goteando el hematoma, tiene características en aceite de motor, ven cómo gotea mucho. Y la abrimos con una hemostática y sale así a chorro. Entonces, ven las características, ven a chorro sale el hematoma subdural. Es re placentero operar estos casos porque el paciente entra con un sensorio, con un déficit alterado y inmediatamente después de la cirugía los pacientes están moviendo, están caminando, están súper bien. Entonces, estos casos dan gusto operar, así como se pueden complicar también, ¿verdad? Sobre todo con neumoencéfalo, ¿no? Porque al abrir y abrir un espacio puede ingresar aire. Y las patologías que nosotros estamos tranquilamente un viernes de noche de guardia y nos llaman de que justo nació un bebé con una malformación cerebral. En este caso era un bebé que nació con una malformación facial y constatamos con la tomografía que se trataba de un encefalocele frontal, ¿verdad? Realmente era frontoetmoidal. Entonces, a estos niños generalmente le operamos en conjunto con cirugía plástica, pero hay un caso en particular que le quiero mostrar que fue súper, súper impactante, que es este caso, que realmente la mamá no le iba a traer a consultar. Creo que una estudiante le vio en la parada y le dijo que, ¿por qué no se va al hospital? Eh, Le sacó foto al bebé y me mandó. Esto eran, creo que era en la terminal, creo que era. Y estaba mamando así. O sea, no le calentaba que tenga esta deformidad a su hija, su bebé. Era una bebé de 2 meses con un enorme encefalocele nasofrontoetmoidal. Entonces abarcaba hueso de la nariz. De hecho, no tenía nariz. No tenía nariz. No tenía la región frontal hacia la zona del nasion. Y dentro de esto había parénquima cerebral. O sea, era súper complejo el caso. Entonces le preparamos para cirugía, le operamos con cirugía plástica. Cirugía plástica hizo la marcación para lo que iban a usar ellos, era para el encefalocele. Nosotros hicimos nuestra marcación para la región craneal. Le hicimos la cirugía, le sacamos el parénquima que estaba ahí, decapitamos porque es un tejido anómalo que no es funcionante. Es más, es un foco que puede despertar una convulsión en estos pacientes porque no sirve ese parénquima que está ahí, no sirve para nada, entonces se decapita. Y plástica le hizo un cierre de 8 horas, creo que duró. Una locura total fue esa cirugía. Y quedó así la bebé. Esto fue en el postquirúrgico inmediato, la foto del postquirúrgico inmediato. Y unos meses después, así quedó la nena. Súper, súper bien. Es una nena que cumple con todos los hitos del desarrollo. Tiene que venir a sus controles, ¿verdad? Plásticas. Le va a hacer una reconstrucción nasal total cuando ya sea más grande, porque ahora la nena va a seguir en crecimiento. Entonces, ya de grande, entrando a la adolescencia, ellos le van a hacer una reconstrucción total. Pero fíjense, casi ni se nota nada de lo que se sacó acá, porque la nena no tenía un ojo, el ojo izquierdo no era funcional acá, porque cómo es la forma de estimular la visión en los niños es de que le llegue luz. Si no le llega luz, la retina se muere. Entonces, en la primera evaluación oftalmológica que tuvo, tenía una visión, vamos a decirle, cuenta dedos, ¿verdad? Para la escala que ellos usan para los recién nacidos. Y después en la siguiente evaluación, a los 6 meses de la cirugía, de la evaluación oftalmológica, ya tenía una visión solamente eh, no recuerdo cómo es el término oftalmológica, pero básicamente pasó de tener una visión 100 de 20, ahora tiene una visión 30 de 20. O sea, una mejoría increíble porque las neuronas de los niños son súper, súper, súper lábiles y tienen muchísimo óxido nítrico para poder recuperarse. Sobre todo la zona de la retina que pasa por el asa de Meyer, que es una parte del cerebro que sí se regenera, ¿verdad? Como la cara temporal, la cara mesial temporal, del lóbulo temporal.
Eso era un caso súper interesante. Y luego tenemos estos casos de los niños. Le pongo esta imagen ilustrativa primero para que se ubiquen los casos de pacientes con disrafismo espinal, ¿verdad? Sobre todo los casos con mielomeningocele, ¿verdad? Que es un defecto de es un defecto por falta de cierre del neuroporo posterior del tubo neural, al igual que esto. Este es un defecto del cierre del neuroporo anterior, ¿verdad? Y este es el cierre del neuroporo posterior, donde tenemos mielomeningocele, donde hay miel, que es parte de la cola de caballo, y el cele, ¿verdad? Que es la bolsa. Los casos que tuvimos ahora fueron consecutivos, ¿verdad? Nacen estos bebés, tienen mielomeningocele, ¿verdad? Entonces vemos acá el defecto. Y lo que ustedes ven acá es la placuda neural, es la placuda neural. Y eh, este caso, me acuerdo, porque vino trasladado de un hospital de Pedro Juan Caballero, vino trasladado, estuvo 4 días ambulando para conseguir terapia en neonato. Y el niño ya llegó con una sepsis, llegó séptico. Le operamos, ¿verdad? Se infectó, estuvo mucho tiempo internado, le pusimos una válvula porque hizo hidrocefalia, ¿verdad? Pero se fue bien otra vez a la casa. Lo que importa con estos niños, lo que importa con estos niños es que depende de dónde tenga el mielo meningocele para que vos puedas decir un pronóstico neurológico de las piernitas y de los de la vejiga y del recto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener este problema, el sistema nervioso central está expuesto al aire ambiente, a la atmósfera. Entonces, es una urgencia infectológica, más que neuroquirúrgica. ¿Por qué? Porque el defecto ya está, el nervio ya está afectado. Pero lo que se puede, el riesgo principal es que se infecte y te haga meningitis, que fue el caso de este niño que estuvo deambulando casi una semana sin operarse. Otra cosa es el nivel donde esté. Mientras más abajo sea, es probable que el bebé tenga mejor pronóstico, o sea, mueva más las piernas y controle sus esfínteres. Mientras más alto, peor, porque afecta a la médula ya. Entonces, eso es lo importante. Otro defecto que tenemos, al igual que vimos hace rato, es el encefalocele occipital, ¿verdad? Que vemos muchísimo en pacientes con mielomeningocele porque generalmente están asociados a una enfermedad que es la malformación de Chiari. Entonces, este era el caso de la nena de nuestro hospital. Y vemos acá el defecto óseo y con la salida de parénquima del lóbulo occipital hacia posterior. Entonces, eso lo operamos. Le cerramos, le decapitamos, ¿verdad? Ese caso fue mucho más sencillo que el caso anterior que vimos del defecto frontonasomoidal. Y lo fundamental, ¿verdad? Preparar el quirófano no es así nomás. Generalmente, la preparación del quirófano se encarga la instrumentadora con la circulante, ¿verdad? Pero nosotros le hacemos hacer a los residentes que están comenzando, ¿verdad? Para que, obviamente, vos como neurocirujano, vos no podés saber, no podés entrar a saber operar, o sea, no puedes saber operar así de la nada, ¿verdad? Vos no podés saber los pasos de la cirugía si vos no sabes luego qué instrumental hay. Si no sabes instrumentar, no podés operar. Entonces, es fundamental aprender todo. Entonces, saber primero el tipo de cirugía. Si vos tenés un hematoma subdural crónico, sabes que le vas a hacer una trepanación. Entonces ya sabes qué caja vas a usar, cómo está tu mesa, tus instrumentales, tu insumo, sabes que no vas a usar microscopio para eso, entonces no hace falta que prepares y así. Ahora, si tenés un paciente con aneurisma cerebral, tenés que traer todo la batuta, ¿verdad? Todos los instrumentales de micro, la caja de cráneo, microscopio, tenés que traer el craneótomo, ¿verdad? Que tenemos un craneótomo para poder hacer la craneotomía. Todo tenés que preparar, el electrocauterio, la mesa instrumentales, doble succión para los aneurismas, ¿verdad? Corroborar la ubicación del equipo anestesio es sumamente importante, ¿verdad? Posición del paciente, como vimos, ¿verdad? Que es lo fundamental. La rasuradora, la larga y el lavado, ¿verdad? Todo esto tiene que tener en cuenta en el checklist la instrumentadora, la circulante y el R1 que entra a preparar el quirófano, ¿verdad? Porque cuando vos estás operando,
y la instrumentadora también tiene que conocer la técnica, porque ella tiene que mirar, en la cirugía no se tiene que hablar, ah, bueno, va a cortar piel, entonces yo le tengo que preparar el bisturí, ah, bueno, va a abrir hueso, tengo que preparar el craneótomo, le sangra el hueso, bueno, tengo que pensar cera para hueso, le sangra la dura madre, patio surgicel, y así sucesivamente, tiene que adelantarse. La técnica, ¿verdad? Es lo que vimos, es el lavado, el campo, se pone un forro por la mesa, ¿por qué? Porque la mesa generalmente es una mesa de metal y se pone una tela verde. Al mojarse esa tela verde, se pone en contacto con la mesa y las bacterias pueden ascender. Entonces, generalmente ponemos un forro de plástico para que se moje y no caiga la mesa. Em, y hay que preparar los elementos que vamos a ir viendo. Entonces, esta es nuestra mesa, ¿verdad? Esta es una mesa con, con materiales de una caja que se llama caja de derivación. Nosotros generalmente tenemos, para cráneo tenemos tres cajas que son cráneo uno, cráneo 2, derivación. La de derivación y cráneo 2 generalmente usamos para las urgencias y cráneo uno usamos para las programadas. Y en columna tenemos columna uno y columna 2, así sucesivamente. Y después aparte tenemos las cajas de micro tijera, caja de disectores de Roton, caja de micro uno y una caja donde es de un jefe que tiene los microaspiradores, ¿verdad? Entonces, generalmente así se arma la mesa. No hay una universalidad para armar la mesa. Se arma, depende cómo la instrumentadora se ubique y le sea mucho más fácil, ¿verdad? Pero esta es una mesa que armó nuestra instrumentadora, donde a ella le parece que es más fácil poner así los elementos, ¿verdad? Y siempre preparar dos bisturí, uno para piel y otro para dura madre, ¿verdad? Tener preparado cera para hueso por si sangra el hueso, ¿verdad? Que es un elemento que se queda ya por el hueso para que evite que sangre, ¿verdad? La jeringa con los punzocat, ¿verdad? Para tirar el suero cuando se usa el bipolar, ¿verdad? Que es esto. ¿Por qué? Porque las patitas se pegan si no le mojas al usar. Tener preparado los patis cortados acá, pueden estar sin cola o con cola. Sin cola se usa cuando es superficial y con cola se usan cuando es profundo para poder estirar y te sirve de recordatorio que no tenés que dejar, porque estos no son elementos reabsorbibles, no puedes dejar dentro del parénquima, ¿verdad? El microaspirador conectado a la sonda K66, los elementos del hueso, o sea, yo le llamo elementos óseos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son para, qué sé yo, cortar óseo, cortar hueso, comer hueso. Y este es nuestro mejor amigo, que es el trépano manual de Hudson, ¿verdad? Este es el trépano que tiene un iniciador y un dilatador, ¿está bien? Y ser las trepanaciones respectivamente. Acá vemos, este es el trépano, ¿sí? De Hudson con el iniciador. Importantísimo es tener muchas compresas disponibles para una neurocirugía. Generalmente usamos casi 30 luego. Entonces es importantísimo tener desde el campo hasta el final de la cirugía. Pues tenemos para que vean un esquema de lo que es nuestro trépano manual de Hudson. Este es la fresa de Cushing, ¿verdad? Que nosotros le llamamos el iniciador, ¿verdad? La fresa de 14 milímetros es la que generalmente usamos, que es la fresa ovalada de Hudson, ¿verdad? Y tenemos a veces, eh, cuando hay lesiones más profundas, o sea, para ingresar a zonas más profundas como en la parte de terional, ¿verdad? Donde está el terion, usamos el alargue de Broca, ¿verdad? Generalmente esto no usamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después ya tenemos el trépano que es eléctrico, ¿verdad? O sea, el craneótomo. Ese es el craneótomo. Pero esto cuando tenemos la urgencia no tenemos disponible el drill eléctrico, entonces usamos el trépano manual. ¿Eh? Esta es la gubia, que es un elemento óseo, ¿verdad? La gubia pico del oro también se llama, o gubia de Hutton. Esto es también nuestro mejor amigo, que cuando no tenemos el craneótomo, para poder levantar el hueso, nosotros cortamos el hueso con una sierra, ¿sí? Que esta es la famosa sierra de Gigli estéril, ¿verdad? Con los ganchitos de Gigli, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo. Eh, Esto en primer mundo casi ya no se usa y cuando vienen extranjeros a rotar acá,
Hace poco vinieron los de la West Virginia y a ellos les sorprendió como nosotros abríamos el cráneo todavía, ¿verdad? Pero esa es la diferencia entre un alemán que viene acá a operar, no, se va a morir, se va a perder en un día, no va a aguantar un día hospital acá. Y esta es la pinza tipo Kerrison estándar, ¿verdad? Que puede ser angulada o puede ser recta, eh, que son también elementos óseos, ¿verdad? Este es el disector de Penfield, ¿verdad? Que se usa para meter debajo del hueso, entre el hueso y la dura madre, para disecar. Nosotros usamos el campo que puede ser Iovan o Opside, entonces realmente es lo que tenemos a mano, ¿verdad? Y lo que el paciente puede comprar, ¿verdad? Las hemostáticas nosotros usamos para cualquier otra cosa que no sea su función, sobre todo para fijar, a veces se puede reparear. Y los, las pinzas Bacao o pinzas de campo usamos para el flap cutáneo, sobre todo. No usamos para fijar el campo en una cirugía programada generalmente. Y tenemos los hilos, o sea, perdón, los algodones neuroquirúrgicos con sus diferentes colas, ¿verdad? No importa qué color sea, ¿verdad? Con tal de que sea un algodón neuroquirúrgico, ¿sí? Y estos no son absorbibles. Acá tenemos la cera para hueso. Acá tenemos el espongostand, que estos sí son elementos que se pueden dejar dentro del cerebro. O sea, el espongostand. Y sobre todo para el hueso. Tenemos acá la celulosa oxidada, que es esto que está acá, que es el Curacel o Surgicel, que son las marcas realmente. Y es un agente hemostático para la dura madre y para el parénquima cerebral. Otros tipos de hemostáticos son, por ejemplo, el Veriplast, ¿verdad? Que, que es una cola de fibrina, una cola biológica, que se pone por la dura madre para evitar la fístula, o sea, para taponar lo más posible. Es como una cola, así, como Poxipol. Se pega súper fuerte. Y después tenemos nuestro elemento de batalla de semana a semana, que es el catéter EPIC o drenaje ventricular externo y la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. El catéter EPIC es importantísimo porque es muy difícil que alguien que no esté familiarizado con esto maneje. Estos se manejan en la sala o en la terapia intensiva para monitorizar la presión intracraneal. Tiene que estar bien calibrado, tiene que estar bien colocado a la altura correcta. Y tiene un catéter que va dentro del ventrículo. Esto generalmente se pone en el asta frontal. Esto se conecta acá y el LCR va drenando toda esta zona y se va a este volutrol que sirve para el control del balance de la sala. Después se drena y se desecha por esta bolsa, ¿verdad? ¿Y por qué trae esta regla? ¿Por qué? Porque la altura de este volutrol tiene que estar por encima del trago. 15 centímetros a 20 centímetros por encima del trago, que es la altura en centímetros de agua, que es lo que me va a correlacionar con la presión intracraneal, ¿verdad? Generalmente la presión intracraneal normal se puede tolerar hasta, en los adultos hasta 20 milímetros de mercurio y en los niños hasta 15 milímetros de mercurio. Entonces, es importantísimo que esto esté a la altura correcta para poder drenar el líquido cefalorraquídeo correctamente y que no haya un accidente como un hiperdrenaje, ¿verdad? Porque si vos le pones esto y esto está abajo, va a hiperdrenar, va a salir de más el líquido cefalorraquídeo y podemos tener complicaciones como hematoma subdural e incluso la muerte. O si le pones muy alto, no va a drenar lo que tiene que drenar y va a ser nomás lo hidrocefalia y se puede morir igual. Entonces, por eso tiene que estar a la altura adecuada. Y esta es la válvula de derivación ventrículo-peritoneal con el catéter proximal que va al ventrículo cerebral. Se conecta a cualquiera de estos tres dispositivos y se dan cuenta como esto te marca la flechita hacia abajo que va hacia el abdomen y tiene un puntito, ¿verdad? Esto tiene dos puntitos. Los puntitos significan las presiones. Si tiene un puntito, presión baja. Si tiene dos puntitos, presión media. Y si tiene tres puntitos, presión alta. Eso difiere con cada patología de cada paciente. Generalmente lo estándar es usar la presión media, porque se supone que todos tenemos una misma presión del LCR, ¿verdad? Pero por eso difiere con cada patología. Esto se conecta a esto o a esto, ¿verdad? Por esta región. Y después este catéter distal que va subcutáneo del cuello, tórax y abdomen ingresa al peritoneo, se conecta a esta región.
Entonces ahí drena el líquido cefalorraquídeo directamente al abdomen. Eso se reabsorbe generalmente en el espacio subfrénico derecho, donde es la mayor absorción del líquido en la cavidad abdominal, y eso se elimina ya sea por pipí. ¿Está bien? Esto es otro elemento que nosotros dejamos en la cirugía de urgencia, en algunas programadas, que es el famoso hemosuc, ¿verdad? O drenaje del lecho operatorio. Se deja en el espacio subgaleal, se deja esto. Entonces, todo lo que vean acá, esto que tiene un punzón, es para exteriorizar y dejar por contrabertura. Está bien, acá también vimos que esto tiene el punzón. Esto se deja así. Vamos a ver si tengo una imagen acá, creo que tenía, sí, acá. Entonces ven acá, acá sale esto, ¿sí? Este es el hemosuc que se deja en el lecho quirúrgico, ¿sí? Se fija por contrabertura, se ata. Entonces, es, es eso que usamos para que, porque al disecar el espacio subgaleal del hueso, se genera un tercer espacio y eso generalmente se quiere llenar con sangre. Entonces, para evitar reingresar al quirófano, nosotros le ponemos esto a los pacientes, entonces se junta la sangre acá y se puede cicatrizar súper bien, le sacamos a los 2 días y todo bien. Y bueno, eso es todo, ¿verdad? Esta es una frase mía, que nosotros tenemos el privilegio de poder observar en el campo quirúrgico los pensamientos cruzándose entre sí del ser querido de alguien, y eso nos da la emoción necesaria de poder seguir salvando esto que es tan y delicadamente hermoso. Entonces, les dejo acá una foto de todo nuestro equipo y lo que hacemos día a día. Y nuestro lema en el servicio que nos inculca el jefe máximo, que es el profesor Fabricio Frutos, que es pasión y arte, ¿verdad? Es la única forma de lograr y se traduce en todo lo que hacemos. Malabares para poder salvar la vida de la gente. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación como siempre. A continuación estaremos habilitando un espacio de preguntas donde pueden ir dejándonos en el chat o, en todo caso, decirlo a viva voz. Y la primera pregunta, doctor, sería recomendaciones de por lo menos dos bibliografías sobre abordajes quirúrgicos. Ya. Los abordajes quirúrgicos que nosotros usamos y a nivel mundial se usa mucho el abordaje del profesor Campero. El profesor Álvaro Campero es un neurocirujano argentino reconocido que hizo varios capítulos del Roton y fue fellow del Roton, ¿verdad? Y otro libro de abordaje que es muy utilizado es el libro de abordaje del profesor Evandro Oliveira, un neurocirujano reconocido brasilero. Y después están los diferentes tipos de libros de abordajes de tanto en pediatría, ¿verdad? Como el Humans, ¿verdad? Y los abordajes de la neuroendoscopía. Eh, el nombre del libro de la endoscopía creo que era Jaime Gerardo Torres, se llama el libro, que abordaje de neurocirugía endoscópica. Genial, doctor. La siguiente sería, qué tipo de craneotomo tienen actualmente en el hospital? Ah, ya, nuestro craneótomo es el ILAN 4, es nuestro craneótomo de Aesculap de B. Brown. Es el craneótomo que tenemos ahora mismo. Genial. Otra pregunta dice, en el caso sobre el empiema cerebral, si es que no se puede restablecer el hueso, ¿cómo se procede con el cierre de la incisión quirúrgica y qué antibióticos son recomendables para tal caso? En ese caso del paciente con el empiema no le pudimos recolocar el hueso porque el cerebro estaba totalmente hinchado y no es que le puedes apretar nomás así como una empanada, ¿verdad? Entonces tenés que dejarle respirar al cerebro y él solo va a ir deshinchándose con el correr de las semanas hasta que se quede eso bien hundido, ¿verdad? La piel generalmente no hay problemas para cerrar con eso. ¿Por qué? Porque la piel es bastante laxa, ¿verdad? Ahora el problema es la dura madre. La dura madre es inelástica. Entonces lo que nosotros sacamos es Galia,
aponeurótica y le parcheamos. Entonces le hacemos una duroplastia con gales aponeurótica. Y los antibióticos, nosotros empíricamente le bañamos ya con vancomicina, metronidazol y ceftriaxona, cubriendo foco meningio, cubriendo los focos que son los más frecuentes, que son los anaerobios, y focos respiratorios, ¿verdad? O sea, pensando en cuadros sinusales, ¿verdad? Y después, depende del bicho que crezca, y con el antibiograma, le hace antibiótico dirigido, ¿verdad? Y el tiempo es fundamental. 6 a 8 semanas de antibiótico endovenoso y después a la casa con 4 a 6 semanas de antibiótico vía oral, que puede ser eh, ciprofloxacina. Perfecto. La siguiente sería, ¿el trepano manual es el uso más frecuente en neurocirugía? Y sí, nosotros hace poco recién tuvimos el craneótomo. Y hace poco recién tuvimos el craneótomo. Y antes usábamos el trépano manual, o sea, seguimos usando, ¿verdad? Porque en las urgencias no tenemos, o sea, siempre tenemos disponible, pero lo que no tenemos disponible es el personal que te va a preparar el trépano y va a tener listo para otra cirugía, porque no es que cualquiera más puede preparar eso, prepara la instrumentadora que, que sepa, ¿verdad? Y nuestro craneótomo es eléctrico. También tenemos el neumático, pero nuestro drama es el nitrógeno para usar, porque eso se usa con nitrógeno. Ahí vi que preguntó el doctor Cardoso. Perfecto, doctor. No sé si alguien más tiene una pregunta o uno de los miembros. Agradecerle, doctor, más que nada por la excelente charla. Gracias también por el espacio que siempre nos da el servicio de neurocirugía para seguir aprendiendo. Nosotros aprovechamos muchísimo eso. Muchas gracias, doctor. No es nada, muchas gracias por la organización de Sonepi. Esperemos que podamos seguir haciendo muchas más charlas y tratar de hacer lo que hacemos, o sea, personalmente desde el 2015, que es tratar de atraer gente al cerebro, ¿verdad? Gente que pelee por el cerebro de los pacientes. ¿Está bien? Muchas gracias. Genial, doctor. Muchas gracias. Bueno, a continuación les estaríamos facilitando el formulario para la asistencia que puedan ir completando también. Y desde ya agradecerles por la participación y espero que nos sigan acompañando en las siguientes